Dios y audacia. ¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente con ustedes en este su programa Dios y Audacia, en el que traemos ejemplos de algunos santos, beatos, personas que se han caracterizado por alguna virtud que nosotros también podemos practicar. De eso se trata. Bueno, estamos con ustedes Rosario Porras, ella es comunicadora, y quien les habla, la hermana Alba Montoya. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo has estado? Buenos días, hermana. Bien, gracias. Muy contenta de acompañarlos una vez más en este programa. Bueno, como este programa es atemporal, puede ser días, noches, tardes, amanecidas, bueno, estamos hoy aquí, vamos a hablar realmente del beato Enrique Suso. Entonces nos dice, y lo hemos sacado de una prensa dominical, pues que de pasada la recomendamos porque tiene muchas historias de santos, tiene las lecturas del Evangelio, sus explicaciones y algún católico en el mundo, entonces nos puede ayudar mucho. Dice que con el beato Enrique Suso sube a los altares lo mejor y más seguro del movimiento místico que florece a lo largo de las orillas del Rin, hacia el año 1300. Entonces vamos ya dando puntaditas. El movimiento místico, o sea, lo más refinado de lo espiritual, lo más alejado de lo material. Y vamos a ver qué sigue. En ese recodo del tiempo, la historia de Europa es turbia y confusa, como pocas veces. La lucha entre el papado y el imperio envenena la vida social y religiosa de la mayoría de los pueblos europeos. Nuestro santo tuvo que vivir en el lugar más afectado por estas querellas, el sur de Alemania. Pues muy interesante saber esto. Estas luchas entre el papado, el imperio, y además que todo esto genera mucha inestabilidad en todos los sentidos. O sea, cuando hay guerras es lo peor. Cuando hay paz hay prosperidad. Cuando hay guerra es un temor para todos, pues para que recemos mucho por la paz, siempre, en todo sitio. Nos dice que las guerras, la inseguridad, el feudalismo en su retroceso inevitable, las pestes, todo junto ponía en tensión los espíritus. La consecuencia es una crisis espiritual. Por una parte, una mentalidad inquieta en varios pensadores, rayana con la herejía, y a la vez la relajación en las costumbres. Por otra parte, una reacción espiritual que protesta ante la conculcación de los derechos del espíritu. Entonces aquí podríamos también comentar un poquitico, Rosario, si te parece. A veces las cosas difíciles, situaciones difíciles nos pueden acercar a Dios, y otras veces, según la persona, también nos pueden alejar. Pues nosotros aprovechemos las situaciones difíciles para acercarnos. En este caso, se dio tensión en todos los espíritus, ¿no? Dice que hay una mentalidad inquieta en varios pensadores y también una reacción espiritual que protesta ante la conculcación de los derechos del espíritu. O sea, que como quien dice, está como evitando que la gente practique la fe. Y esto, pues, esto no puede suceder. Y en este ambiente de confusión, hermana, pues vive este beato que dicen que era muy amante del Señor cuando la escribía, ¿no? Le expresaba un profundo amor. Así es, vamos a ver algunos de sus escritos. Dice que también los dominicos se mantuvieron generalmente fieles al Papa, pero el ambiente no era favorable al florecimiento de la vida religiosa. ¿Y en qué se dividen los espíritus? Los espíritus se dividen en fervientes y menos fervientes. Suso es de los primeros, pero triunfan los otros. Bajo los golpes de la prueba, los fervorosos se ayudan y animan a ser mejores. Los grupos de los llamados amigos de Dios son admirables, sacerdotes, seculares, religiosas y religiosas, seglares, todos toman parte, Suso los dirige espiritualmente, cultivará su vida espiritual propia, escribirá libros y cartas, predicará por los pueblos, pero principalmente dirigirá espiritualmente. Pues mira lo que dice aquí tan interesante, que los espíritus se dividen en los fervientes y menos fervientes. Y dice que ¿quiénes triunfan? Pero triunfan los quiénes, los menos fervientes. Pareciera que triunfaban los menos fervientes.
pero acordémonos que no solamente es el número, sino la calidad. Entonces, Susó pues se encargó de ir estimulando el espíritu de estos que se iban adhiriendo, que estaban en el fervor. Como dice aquí, sacerdotes seculares, religiosos, religiosas, seglares, él los iba dirigiendo espiritualmente. Qué importante tener un buen director espiritual, ¿no? Nace hacia 1296 en Suabia. A los 13 años entra en el convento dominico de Constanza. Su vida apostólica externa no debió de ser muy llamativa. Recorre Suiza, la Alsacia, el Valle del Rin, pero no es misionero, predicador, sino místico como su maestro Eckhart. Su influencia doctrinal ha sido grande, suave y afectivo. Ha sabido juntar la especulación alta con la ternura humana, casi franciscana y poética. Muy interesante saber que no era un predicador, sino que se dedicaba más a la mística y, como hemos visto, también a la dirección de otros. Entonces, bueno, sabemos que la orden de los dominicos son sobre todo predicadores, pero Susó era más dedicado a lo interno, que todo es necesario, porque también uno ser predicador sin un sustento es interno, pues está diciendo tonterías, o sea, está diciendo cosas de su propia cosecha. En cambio, cuando se dedica, aunque sea una parte del día, de la mañana, de la noche, a orar, el rosario, lo que, bueno, leer un libro piadoso, pues ya va sacando de un depósito que Dios le va dando. Y además, como decía San Juan de la Cruz, algo muy interesante que puedo compartir ahora que creo que nos puede servir. Es tan desproporcionado el fin que nosotros perseguimos, que es Dios y la vida eterna, comparado con los medios que ponemos, que son insignificantes. O sea, por más que hagamos, comparado con el cielo y con el fin que queremos, no es nada, no es significativo. Es como si un niño se propusiera arrastrar una montaña, o sea, algo así. Él hace su esfuercito, pero el que la mueve será Dios. Si él desea hacerlo. Es lo mismo en las almas. Es Dios el que las mueve, el que convierte, el que de pronto se vale de una sola palabra para un cambio de vida. Es que esto es una maravilla, ¿no? Dice que su gracia especial estuvo en la dirección espiritual. Sobre todo se beneficia de ella el monasterio de Tos, donde se encuentra su principal hija espiritual, Elizabeth Stagel. Es a ella a quien debemos la colección de sus cartas y su biografía. Estaba pensando, Rosario, que hay santos que escriben muchas cartas y que inclusive dicen que no quieren que las conozca nadie, solo su director espiritual y él, solamente. Entonces, inclusive dejan anotado, por favor, cuando yo fallezca, rompan todo, quémenlo. Y suele suceder que no lo hacen. Gracias a Dios, o sea, Dios como que está también sobre eso para que sea conocido y para que podamos beneficiarnos. De 1338 a 1349, prácticamente se nos pierde la traza de nuestro santo. Parece que nuevas pruebas llueven por entonces sobre él. Pudo ser una calumnia lanzada contra él, lo que trajo consigo el abandono de sus amigos y la sospecha y hasta el castigo de sus superiores. A lo largo de estos años maduros de su vida espiritual, sus manos escriben como sembradoras del bien. Qué interesante esto. Y yo pienso que es el momento propicio para leer el salmo que hemos traído, que justamente pues tiene algo que ver con estas pruebas tan difíciles que a veces se presentan. Un salmo para el alma. Salmo 143. Oración por la victoria y la paz. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende,
Toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo y dispérsalos. Dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Un salmo para el alma. Mira qué salvo tan bonito, porque además nos está mostrando esa alma perseguida y que busca la protección de Dios. Y cuántas veces nosotros también podemos leer estos salmos, nos pueden ayudar, porque a veces pensamos que somos los únicos que pasamos dificultades. Pero no, desde David, que escribió los salmos, nos está diciendo que él también estaba en una situación así, que estaba en una situación difícil, entonces está implorando que el Señor sea su protección, su bienhechor, su refugio, su apoyo. Pues muy interesante, pues muy esclarecedor también para que nosotros nos acojamos a los salmos. Bueno, sigamos entonces con nuestro beato Enrique Suso. Tenemos más noticias de su alma que de sus hechos externos. Sus escritos nos la entregan en gran parte, esa vida interior. Para tratar de comprenderla, no perdamos de vista su tiempo y sus circunstancias. Suso es evidentemente un alma mística en el sentido estricto de la palabra. Los estados infusos de elevación y de éxtasis serán frecuentes en su vida. Aquí me quiero detener un momentico, Rosario, si te parece, porque hay personas, bueno, alguna persona me dijo, no, hermana, es que ustedes ponen esto, Dios y Audacia, un listón muy alto. ¿Nosotros qué vamos a llegar ahí? Seguramente que no sabemos. Puede ser que sí. O sea, inclusive de la persona que menos se piensa, tiene mayor santidad. Por eso no se puede despreciar a nadie. Uno dirá, no, este gran pecador, el mayor pecador es uno mismo. Y a veces personas sencillas, ancianitos, de pronto en el campo, tienen una vida interior que uno se queda abismado, una sabiduría. Entonces, es pensar que no es para sabios, no, al contrario, la santidad es para los más sencillos. ¿A quién se escogió Jesús? Pescadores. Y también pecadores. Y también pecadores, exactamente, muy buena la acotación. Entonces, bueno, los éxtasis, esto no es señal de santidad. No necesariamente. Hay personas que son santas y no han tenido eso, no han tenido ni éxtasis ni elevaciones, que inclusive a veces pueden ser hasta riesgosas, porque uno no sabe que el demonio las pueda producir, o sea, no es para asustar a nadie, pero que no es que por tener éxtasis o por no tenerlos es más santo o menos santo, no, Dios se lo da al que quiere y también el camino es trazado según la persona. Porque si a nosotros nos lo diera, quizás nos ensoberbeceríamos y diríamos, no, ya estoy en los altares. No, a veces no lo quiere Dios. Dice que Suso une la penitencia y la total consagración a la sabiduría eterna, pero esta unión mística florecida en el alma exige las purificaciones que hace inevitables la pureza íntima de Dios que se entrega. Suso, sigue tú. Suso ha padecido esas pruebas del amor, pruebas internas y externas, porque Jesús, la sabiduría divina, ha querido sellar con su cruz de un modo especial la vida de nuestro beato. Aquí sigue apareciendo la sombra de la cruz, ¿no? La sombra de la cruz se proyecta en ella siempre. ¿En qué? En la vida de cada uno de nosotros. La cruz está ahí. Él mismo ha dicho en su carta número 28, están enumeradas y todo, ¿no? La pasión de Cristo es el tesoro de sus pobres. Él lo experimentó, innumerables sufrimientos cayeron sobre él, y las páginas que arrancaron a su pluma son abundantes y maravillosas. Él ha soportado a Dios entre lágrimas y sonrisas, entregado totalmente a su misericordia y a su amor. Una imagen que él narra en su carta 11ª es como el gráfico de su vida.
Dice él, un día que había tenido que sufrir mucho por penas interiores y por desprecios y humillaciones externas, vio desde la ventana de su celda a un perro que jugaba en el patio con un trapo cualquiera. Lo mordía, lo babeaba, lo arrastraba, lo rasgaba. Una luz se hizo en su alma. ¿Cómo sería esa luz? ¿Qué luz hubo? A ver, ¿qué nos dices? Así debes tú hacer. Se te arroje en alto, se te tire abajo, aunque se te escupa. Tú debes aceptarlo todo alegremente, sin protestar, como el trapo, si él tuviese conciencia, y así fue su vida, toda cristificada. Sí, qué interesante. ¿Será que hacemos nosotros eso? Bueno, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Si alguna pequeña crítica ya estamos medio enfurecidos y ya queremos vengarnos de alguna manera, quizás puede pasar, o quizás alguna persona no. Claro, también habrá personas que una crítica la dejan pasar, la asumen, se le encomiendan a Dios, no se defienden, esperan que Dios lo defienda, como han hecho muchos santos, ¿no? Por ejemplo, San Gerardo Mayela cuando lo difamaron, ¿y él qué hizo? Calladito. Lo castigaron y él calladito. Cuando después la persona que lo acusaba dijo que era mentiras, le llamó el superior y le dijo, ¿pero por qué no te defendiste? La regla dice que no hay que defenderse. Imagínate, eso es una santidad pero heroica. Y asimismo hizo nuestro beato Enrique Susó. No se defendía. Y entonces esto de ver a ese perro con ese trapo tirándolo para arriba y para abajo, que yo me lo estoy imaginando ahora, o sea, ¿qué hace un perro con lo que encuentra? Y además cuando son cachorros, juguetean, lo tiran, lo traen, lo llevan, lo muerden, lo rompen, lo que sea. Y esta luz que le llegó de lo alto, que esto solamente viene de Dios, así debes tú hacer, se te arroje en alto, se te tire abajo, aunque se te escupa, tú debes aceptarlo todo, además, como dice, alegremente. ¿Y qué más? Sin protestar. Bueno, esto es un listón alto, esto sí que es cierto, pero está puesto por nuestro Señor, porque Él también dice, cuando te den en una mejilla, Pones la otra. pon la otra, así es. Cuando a él le pegaron en la mejilla, no le pegó una bofetada al otro, porque podría haberlo hecho. O sea, ¿qué hizo? Solamente preguntó, ¿por qué me pegas? Solamente eso, como para saber qué era lo que había hecho mal. Bueno, no sé, como una forma de confrontar, porque, bueno, pero en ningún momento le dijo enfurecido, no, nada, como oveja llevada al matadero. O sea, qué cosas, bueno, para que aprendamos. Así fue su vida, toda cristificada. Así fue calladamente un día de invierno. La sabiduría divina se lo iba llevando consigo para abismarlo en la profundidad de su gloria, en su luz. Sus últimos años se consumen en un exilado. No sabemos por qué se confinó allí, ni los quehaceres que llenaron sus horas. Se señala el 25 de enero de 1366 como el de la fecha de su muerte. Fue sepultado junto al altar de San Pedro de Verona de la iglesia de su convento. Gregorio XVI lo beatificó en 1831. Su fiesta se celebra el 25 de enero. Bueno, Rosario, yo pienso que ha sido pues bien enriquecedor esto. Sobre todo, no sé qué te ha llamado a ti la atención, como para que también dejemos alguna conclusión. El amor que él le entregaba al Señor, ¿no? Era muy la oración constante que él tenía, ¿no? Y también dicen que dejó sus escritos, o los escritos que dejaba al pueblo, eran en alemán, no en latín como se solía escribir, sino en alemán, para que así pudieran llegar con mayor facilidad y comprensión al pueblo, ¿no? Qué interesante saber esto también. A mí me llamó mucho la atención esto de lo del el trapo en los dientes del perro. Me llama la atención porque si nosotros lo viviéramos, qué tranquilos estaríamos. Que lo suban, que lo bajen. Nadie es más ni es menos, sino lo que es a los ojos de Dios. Entonces, en cierta medida, no nos debería afectar. O sea, tranquilos, porque es lo que seamos a los ojos de Dios. Y en el último día se sabrá todo. Entonces, como que tranquilo. Y esto además pasa súper rápido.
O sea, es así, pasa muy rápido todo. Entonces, bueno, queridos amigos, hasta una próxima ocasión, si Dios lo quiere, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Rosario, por Gracias, habernos hermana. acompañado en este espacio. Dios y audacia.